Buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes y me da mucho gusto tener la oportunidad. Agradezco a los organizadores la posibilidad de intercambiar comentarios sobre este tema. A nivel mundial hay varios problemas, varias amenazas. El agua cada vez va a ser menos, la pobreza, el cambio climático, el hambre, la desnutrición y la biodiversidad. La biodiversidad podría estar aquí porque es la alternativa que puede enfrentar los problemas que les estoy comentando. La biodiversidad es algo que tiene que ir de manera muy ligada a la especie humana para enfrentar todos estos retos. ¿Cómo se está alimentando la humanidad? Aquí se muestra cómo la agricultura industrializada tiene una fracción que no corresponde a la idea que nos presentan de que la gran agricultura extensiva es la que alimenta a la humanidad. Esta parte que está aquí son los pequeños agricultores, la agricultura familiar. La biodiversidad está curiosamente aquí, en todo esto. Acá es una poesía a la uniformidad. La agricultura cada vez pretenden que esté dominada por la uniformidad, por las grandes extensiones, por muy pocas variedades, por el uso de la maquinaria, por el destino de los productos de la agricultura, no a la alimentación, sino a la fabricación de etanol, a la fabricación de gasolina, sustituto de la gasolina. La uniformidad está en el lado opuesto a la diversidad, a la biodiversidad. Es muy claro lo que está aquí. Y esto conlleva la extinción de monocultivos, la erosión de los suelos, el exceso de fertilizantes, la eutroficación. ¿Qué significa eso? Que contaminamos nuestros mantos freáticos, nuestros cuerpos de agua se contaminan. Pero además, esto que estoy hablando tiene una concentración importante, relevante en el problema del cambio climático. En contraparte a esto, la agricultura familiar privilegia la biodiversidad. Tan es así que la FAO es la Organización Mundial para el Apoyo a la Agricultura, depende de la Organización de las Naciones Unidas. La FAO declaró el año 2014 el Año Internacional de la Agricultura Familiar, tratando de retomar la importancia que tiene la agricultura familiar. El paradigma de la agricultura extensiva es la uniformidad, y esta uniformidad tiene riesgos. Esta agricultura extensiva proclama que optimiza los recursos, que obtiene altos rendimientos, pero utiliza agroquímicos en exceso, maquinaria, semillas híbridas, todo similar a cómo se promovió la Revolución Verde. Para los niños que están aquí, hace unos 40 años, en el mundo se promovió una tecnología que se llamaba Revolución Verde y que se hacía todo esto que estoy señalando aquí para tener más rendimientos más altos. Pero hay problemas y hay ejemplos de lo que ocurre con la uniformidad. En el siglo antepasado, en Irlanda, los irlandeses basaban su alimentación en el consumo de la papa. Así como nosotros comemos tortillas, comemos maíz, los irlandeses comían papa. Y de repente una enfermedad atacó a ese cultivo. Esa enfermedad se llama tizón tardío, es un hongo que se llama Phytophthora infestans, y todas las papas en Irlanda tuvieron problemas y no hubo producción de papa, y entonces los irlandeses se morían de hambre. Y esos irlandeses, en miles y miles de irlandeses, emigraron a Estados Unidos.
emigraron a Nueva York, fundaron Nueva York, grandes ciudades en Estados Unidos. Hay otro problema histórico en Estados Unidos. En el maíz, en 1970, otro hongo atacó a todas las variedades, a todos los híbridos de maíz. Ese hongo se llamaba tizón sureño, y como todos los maíces tenían un mismo gen que se les había incorporado, todos tenían una conexión con ese gen de androesterilidad tejana. Todos los maíces fueron afectados y hubo un quebranto para todos los productores de maíz que producían semilla de maíz. Esos ejemplos señalan el riesgo tan terrible que acogernos a la uniformidad. ¿Cuáles riesgos más? Lo que está ocurriendo con el café. El café a nivel mundial está siendo atacado por otro hongo que propicia la roya del café. Nuestros productores de café están en una situación muy complicada porque todas las plantaciones de café tienen afectación, se reduce la producción. Y hay otros ejemplos más, la roya de la cebada, lo que quieren hacer con el mezcal, que es prácticamente atacar nuestras bases culturales, nuestros cimientos culturales. El mezcal tiene una inmensa diversidad, hay muchísimos tipos de mezcal y quieren uniformizarlo con una norma. Eso no es posible, porque la riqueza de los mexicanos estriba precisamente en la variedad de los sabores que tiene el mezcal, los distintos mezcales que se fabrican en México. El mismo aguacate en Michoacán, que es el lugar donde más se cultiva. El aguacate Hass son más de 130,000 hectáreas de plantaciones de huertas de aguacate con un solo clon, con el aguacate Hass. En el momento que llegue una enfermedad y que afecte al aguacate, va a ser un quebranto que va a ser histórico, porque la afectación sería en toda la superficie donde se cultiva el aguacate. De tal manera, pues, que la diversidad es algo que tenemos que promover, que tenemos que defender. La diversidad es lo que nos puede salvar y nos puede otorgar un futuro más promisorio. Tenemos en México una gran diversidad genética, más de 90 especies domesticadas, sus parientes silvestres, 4 millones de unidades de producción, de parcelas. Una unidad de producción es una parcela de un agricultor, donde se cultivan distintas variedades. Y en el caso del maíz, México es el lugar, es el centro de origen del maíz. Los mexicanos somos los mayordomos de la riqueza que existe en este cultivo, también de sus parientes silvestres. En los bancos de germoplasma, en los bancos de semillas, se conservan semillas de maíz, pero lo que está resguardado allí es una muestra muy pequeñita de los 8 millones de hectáreas que se cultivan cada año, 5 millones con maíces nativos. Cada año los mexicanos cosechan su maíz y de ahí seleccionan su semilla. Los valores que dice allí, las cantidades, los millones y millones de semillas que se recolectan, que se seleccionan para volverse a sembrar, es una muestra inmensa de diversidad genética. No tiene comparación en el mundo. ¿Quién controla las semillas en el mundo? Curiosamente, en México tenemos una gran diversidad, pero el mundo viene siendo dominado por muy poquitas empresas que tratan de controlar el comercio de las semillas. Quien controla las semillas, controla la producción de alimentos. Quien controla la producción de alimentos, controla la humanidad, controla la economía y la primera necesidad del ser humano, que es la alimentación. Y aquí se puede ver cómo en el mundo unas cuantas empresas están controlando el comercio de semillas.
Y curiosamente, los pesticidas están muy cercanos al control de las semillas. Las empresas, los oligopolios que controlan las semillas, también controlan la venta de agroquímicos. En el mundo hay 250,000 especies de plantas, 50,000 son comestibles, 250 se cultivan para alimento, 90% de las calorías de la dieta humana provienen de 15 cultivos y 4 de ellos son los más relevantes. En los países o en la agricultura donde se privilegia la uniformidad, hay muy poquitas variedades. En Estados Unidos, en 35 millones de hectáreas que se siembran de maíz, casi todos los híbridos que se siembran están emparentados. ¿Eso es bueno para la humanidad? No, no es bueno. Aquí se muestra lo que están tratando de hacer con el mezcal, una industria familiar de un sinnúmero de empresas en todo el país, están tratando de ser controladas. Esto es lo que pasa en café. ¿Y qué ocurre con maíz? ¿Por qué es importante la diversidad en el maíz? Simplemente porque los mexicanos somos gente de maíz, porque el maíz para nosotros es origen, religión, cultura, historia, alimento, es poesía, es todo. Y las semillas nativas de maíz es una diversidad fantástica. Existen millones de variedades nativas. ¿Qué es una variedad nativa? Una variedad que es manejada por un agricultor, es una variedad criolla. Hay 2.3, 2.4 millones de unidades de producción de maíz. Cada productor, cada unidad de producción tiene una variedad. Cada agricultor, hay agricultores que tienen 2, que tienen 3, tienen una blanca, una amarilla, una azul. De tal manera que cada uno si aceptamos eso, habría en México tantos millones de variedades nativas como agricultores hay. Y eso es algo fantástico. Y eso tiene que ver con el origen y el invento del maíz. El maíz fue inventado por nuestros antecesores, por los antiguos mexicanos. El maíz se transformó hasta lo que es en nuestros días, los elotes que comemos, el pozole, los tamales, etcétera, pero venía de aquí, de una planta que es silvestre y que se llama teocintle. Estos granitos de aquí no se pueden comer. Si no los comemos, no los podemos digerir. Tienen una capa córnea. Apenas con una piedra pegándole podemos romperla. Pero transformar de aquí a acá es una proeza de la creatividad del ser humano. Es una proeza de los mexicanos. No hay ninguna comparación con ningún otro cultivo, ni con el arroz, ni con el trigo, ni con la avena. Ningún cultivo, el salto tecnológico de las formas silvestres a las formas modernas es tan grande como aquí. Entonces, eso se tiene que presumir en el mundo, que los mexicanos fueron capaces de entregarle a la humanidad entera el cultivo más importante para la humanidad. Eso ya está perfectamente claro. Esta es una publicación donde participa mismo Conavio. Pero fíjense, cada año de maíz se producen más de 1,000 millones de toneladas. El cultivo que le sigue en producción es el trigo, y ahí se puede ver, son varios cientos de millones de toneladas menos que de maíz. ¿Producimos el maíz que necesitamos? No. Producimos 22 millones y cada año tenemos que importar 10 millones de toneladas. ¿Por qué tenemos que importar? Bueno, porque nos falta producir más. Tenemos la necesidad de producir esas 10 millones. ¿Se pueden producir en México? Por supuesto que se pueden producir. Tenemos los argumentos, la tecnología, la manera como producirlos.
Por supuesto, tenemos los científicos sobresalientes, la tecnología, los resultados de la investigación que se necesitan, etcétera. Y el maíz, hay lugares donde el rendimiento medio de maíz es de 2.8 toneladas por hectárea, pero hay lugares donde el rendimiento alcanza 10 toneladas por hectárea. El maíz se cultiva de todas estas maneras a lo largo y ancho del país. Somos un país orgullosamente cercano al maíz. En el 75% de las tierras que se siembran con maíz, se siembran semillas que colectan los agricultores de su propia parcela y lo vuelven a sembrar. En el 25% se siembran semillas mejoradas. ¿De qué se siembra más? De lo que es diverso, de lo que hay millones de variedades diferentes. Y eso, que haya tantas variedades diferentes, es una fortuna ante el cambio climático. Es un tesoro valioso que no podemos dejar que se pierda. ¿Hay riesgo de que se pierda? Sí, hay un riesgo muy grave. ¿Por qué hay un riesgo muy grave? Porque al gobierno mexicano, estando de acuerdo en que la semilla es lo más importante, las empresas privadas han logrado controlar el 88% de la venta de semillas, con el apoyo de las decisiones gubernamentales hacia años anteriores. Y al gobierno mexicano, desde Calderón, le ofrecieron dos cosas. Uno, que deje que en México se siembren los transgénicos. Los transgénicos significan uniformidad, sembrar muy poquitas variedades en todo México, y que si deja sembrar los transgénicos, entonces se puede lograr que México produzca más. Y también le ofrecieron otro programa que se llama Masagro, que lo dirige el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Y este de acá son paralelos, trabajan de manera muy cercana. Y el segundo programa, México les entregó a ese centro internacional 1,650 millones de pesos para que dirija la investigación, para que nos vengan a dirigir extranjeros. Y uno de los objetivos de ese programa es sustituir 1,5 millones de hectáreas de maíces de los productores por maíces de las empresas internacionales. Los maíces transgénicos no rinden más que los maíces de los productores. Rinden más los maíces mexicanos que los maíces de las corporaciones. Y quienes promueven el uso de transgénicos en México dicen, no hay problema, dejen que en el norte del país se siembren transgénicos y en el centro y en el sur no se siembren. Y si eso se permite, no va a pasar nada. En el norte vamos a poder producir transgénicos y en el centro y sur no. Pero si eso pasa, si se permite que se siembren en el norte del país, en Sinaloa, irremediablemente el país va a ser contaminado con los transgénicos, porque el libre tránsito en toda la nación ocurre y porque los paisanos oaxaqueños van a Sinaloa, luego regresan a sus pueblos en Oaxaca, pero llevan semillas que traen del norte del país. Si traen esas semillas que fuesen autorizadas y fuesen sembradas con transgénicos, sería terrible. Esto que está aquí es un ejemplo de lo que ocurre con los transgénicos. En Estados Unidos se autorizó la siembra de experimentos transgénicos en 1999 y después se canceló. Hace 2 años, un agricultor en Oregón, en su parcela había una gran cantidad de trigo y él quería eliminarlo para preparar su terreno, y entonces le aplicó un herbicida que se le aplica a los transgénicos. Cuando se aplica ese herbicida a los transgénicos no les pasa nada y todo lo demás se muere. Y él le aplicó ese herbicida en su parcela para que se muriera todo, y resultó que nada se murió, que todo el trigo que creció como hierba en su parcela sobrevivió. Quiere decir, y él llevó muestras al Departamento de Agricultura, hicieron análisis y resultó que esos trigos eran transgénicos. Resultó que el trigo que viene cultivando
y cosechando Estados Unidos está contaminado con transgénicos. Y entonces eso se dieron cuenta a nivel mundial y los japoneses, los rusos ya no le compraron grano de trigo a Estados Unidos. Es un ejemplo de cómo se sale de control este asunto. Si una semillita de un maíz transgénico llegara a una parcela de un agricultor y ese transgénico produce los granos de polen, esta espiga produce de 5 a 27 millones de granos de polen. Cada grano de polen de aquí que llegara a otra planta en la misma parcela del productor, contaminaría con maíz, lo haría transgénico. Entonces, si eso ocurriera, en pocos ciclos, cuando el agricultor coseche su mazorca ya contaminada y la vuelva a sembrar, entonces lo que siembre va a haber muchas más plantas transgénicas. Y si eso pasa así, en muy pocos ciclos, todos los maíces nativos estarán contaminados con transgénicos. Si eso ocurre así y se sigue repitiendo y se sigue contaminando, nosotros decimos que podría haber un umbral de intolerancia en el cual el maíz ya no podría sobrevivir. No podría sobrevivir porque los transgénicos no son genes que correspondan a la especie, son genes de especies diferentes. Y si eso ocurre así, entonces, y le causáramos ese daño al maíz, sería un crimen de lesa humanidad. ¿Cómo son los crímenes de lesa humanidad? Cuando es un atentado contra la humanidad entera, porque el maíz ya no, el beneficio del maíz, como ya les he dicho, es para la humanidad completa. No solo eso, si esas contaminaciones estuvieran en todos los maíces criollos y las empresas logran patentar sus genes, ¿qué es lo que están intentando hacer? Resulta que todos los maíces que tuvieran los genes de esos transgénicos, el dueño sería el que tiene patentados los genes. Entonces, el futuro significa que las corporaciones mundiales podrían apoderarse de todas las variedades nativas de México, de todo el reservorio, de toda la diversidad. Si eso ocurriera así, sería el despojo más terrible en la historia de la humanidad. ¿Y cómo puede ocurrir eso? Bueno, porque esas contaminaciones de transgénicos son irreversibles. No hay manera de retirarlas de los cromosomas, de la genética de los maíces. Si eso pasa así, sería un daño terrible. No habría la única manera de limpiar al maíz sería de retirarlo de la faz de la tierra. Y habría que recurrir a lo que esté en los bancos de germoplasma. Está ocurriendo a nivel mundial el intento de las grandes corporaciones para que existan las leyes que les permitan apoderarse de los recursos genéticos, como este que les estoy señalando. Entonces, esta ley en particular, Ley Federal de Variedades Vegetales, es una ley que intentan las corporaciones, ya lo han hecho en distintos países, que se imponga esa ley. Y en esa ley lo que intentan es cambiar a México de este lugar donde estamos a una nueva ley que significa que si estuviéramos aquí ya no habría derecho de los agricultores. Sería terrible porque esto que está aquí patenta las variedades, patenta los genes y esto lo que favorece es a las grandes corporaciones. Lo que se intenta con esas leyes es tener en sus manos el control de las semillas y esa ley la vienen imponiendo en distintos países, en Colombia, esa UPOV 91, están adheridos a ella Estados Unidos, Alemania, Japón, Bélgica, todos los que tienen las variedades, los híbridos, lo que está patentado. Y pretenden que los países que no están ahí, ¿cuáles no están? México y la India, Perú,
Bolivia, Ecuador, los que tenemos recursos y tenemos biodiversidad, diversidad genética. No lo han logrado y ahora como lo intentan es con la firma del Acuerdo Transpacífico. El gobierno mexicano ya firmó la primera parte y ahora le falta ratificarlo al Senado, lo que firmó el presidente. Si el Senado firma ese acuerdo y se incorpora México al Acuerdo Transpacífico, automáticamente nuestros productores no tendrían el derecho al acceso a sus semillas como lo han tenido de manera milenaria. De ese tamaño es el riesgo que está teniendo México. ¿Cuál es la alternativa que nosotros decimos ante el problema que existe en el campo? Fíjense, México importa 10 millones de toneladas de maíz cada año, importa 400,000 toneladas de frijol, que representa alrededor del 30%, importa el 40% del trigo que necesitamos, importamos 85% del arroz que nos comemos. De cada casi 9 platos de arroz que comemos, de cada 10 platos de arroz, casi 9 son importados. Del aceite para cocinar, 9.5 litros de cada 10 vienen del exterior. Estamos en una crisis de dependencia alimentaria, pero tenemos alternativas y tenemos la confianza de que los mexicanos podemos producir todo lo que necesitamos. ¿Qué se requiere para ello? Que haya decisiones y políticos y quienes dirijan a este país que tengan actitudes patriotas, que se recomponga la estrategia agropecuaria. Hay excelentes científicos, excelentes técnicos, hay 120,000 agrónomos desempleados. En el campo necesita asesoría técnica, necesita fertilizantes orgánicos, fertilizantes químicos, un uso racional de los recursos, necesita aprovechar todas esas variedades nativas de maíz, de frijol, de chía, de amaranto, de las riquezas inconmensurables que tiene este país. Este es un ejemplo de las propuestas que existen. Fíjense, curiosamente se publicó en una universidad en Estados Unidos de cómo México puede llegar a producir el maíz que necesita. Producimos 22 millones, se pueden llegar a producir 54 millones de toneladas. Hace 160 años, el país como ahora se deshacía en pedazos. Cuando creíamos que no había salida, un indígena oaxaqueño se dio a la tarea de juntarse con otros patriotas y asumió la dirección de este país. Y otros mexicanos no estuvieron de acuerdo y fueron a Europa a traer a un príncipe para que fuera nuestro emperador. Y esto que está aquí representado es un día de hace más de casi 150 y tantos años, en el cual pelearon indígenas mexicanos contra los mejores soldados del mundo. Uno se imagina que eran muchos más soldados mexicanos y que por eso derrotaron a los franceses. Eran 7,000 franceses y eran 3,000 soldados mexicanos. Pero los franceses estaban llenos de soberbia y fueron derrotados por los mexicanos. Los invito a que vean la película 5 de mayo. Lo que les dijo Ignacio Zaragoza a los indígenas acapuastlas, a los indígenas de otras etnias antes de entrar en combate, es histórico, porque les dijo que iban a pelear defendiendo lo más sagrado que tiene el ser humano, para defender su tierra ante quienes la mancillaban, que lo que ellos iban a defender, se defendía con la vida y se defendía como se pudiera. Y en efecto, los 3,000 soldados mexicanos derrotaron a los soberbios franceses que venían de África, especialistas en la batalla cuerpo a cuerpo, suavos, etc. Y eso, guardando las proporciones, es lo mismo que ocurre en la actualidad. Los maíces criollos,
los maíces mexicanos, con lo que podemos nosotros ayudarles, lograron detener a las corporaciones más poderosas del mundo. A esas que en el círculo dice que están gobernando el mundo, no pudieron lograr que los autorizaran para sembrar libremente en México, porque abogados patriotas de la demanda colectiva lograron encontrar un resquicio en la ley y solicitaron y metieron una demanda colectiva, y un juez incorrompible dictó sentencia de que nadie en México puede sembrar transgénicos hasta que no se haga un debate de cara a la nación. Entonces, guardando la proporción, pues se trata de eso. Ese magistrado se llama Manuel Marroquín Zaleta. No lograron corromperlo. La manera como encontraron la forma de esquivarlo fue de hacerlo empujar, orillarlo para que se jubilara. Y entonces pusieron a otro, y ese sí fue más accesible para que cambiara la decisión. La cambió, y los abogados patriotas inmediatamente metieron un amparo. En más de 100, en 91 ya van más de 100 impugnaciones, los abogados han logrado contenerlos. Igualito que en los fuertes, los mexicanos que defienden al maíz, lo que se publica, lo que argumentamos, los transgénicos no son buenos para México. Los transgénicos es una tecnología imprecisa, insegura, impredecible, inmadura. El país no merece el riesgo y la aventura de usarlos, y lo que dice aquí es emblemático. Solo hay un bien, el conocimiento; solo hay un mal, la ignorancia. Toda la gloria del mundo está contenida en un grano de maíz, y aquí se puede ver la diversidad, lo que representa esa gloria. Lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres de bien no hagan nada. Somos más los hombres de bien que los que buscan el beneficio económico. Ya terminé, esta poesía está en los libros de educación para adulto. Si ustedes ponen mi nombre, Alejandro Espinosa Calderón, y le ponen maíz, en cualquier buscador aparece un fragmento de esta poesía musicalizado por el INEA, y habla de lo que representa el maíz para un servidor, y lo que representa, pues, y lo que tiene que defenderse, porque el maíz y nuestra diversidad, y nuestro frijol, y nuestros amarantos, y lo que significa la vida, está por encima de todo, por encima hasta de uno mismo. Gracias.